Y quiero invitarlos a que abran sus Biblias nuevamente en la carta del apóstol Pablo a los Efesios. Si hay alguien que no tenga Biblia, le puedan compartir a alguien que no tenga, para que también pueda leer la palabra del Señor. Hoy nos toca leer los versículos 8 y 9, que acabamos de leer en el devocional, pero los vamos a leer de nuevo. Así dice la palabra del Señor. Porque por gracia sois salvos, por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Estos versículos, hermanos, son un pasaje muy citado y conocido en la iglesia. Algunos comentaristas bíblicos dicen que esta es una sinopsis del Evangelio, o sea, un muy buen resumen, breve, pero a la vez general del Evangelio. Podríamos también decir, hermanos, que la profundidad de la enseñanza que contienen estos versículos no nos permiten a nosotros en una hora poder alcanzar toda la sabiduría que contienen o que está encerrada en estos versículos. Por lo mismo yo ruego al Señor que me dé la sabiduría para poder exponer su palabra. Los textos que acabamos de leer tratan de la gracia de Dios y la salvación, la fe salvífica, y todo esto como un don inmerecido de parte de Dios, que deja fuera cualquier intento de parte nuestra de querer aportar obras para alcanzar salvación. Pablo, hermanos, es el apóstol que expuso la doctrina de la salvación cuidadosamente. Creo que fue el que más expuso la doctrina de la salvación inspirado por el Espíritu Santo. Escribió, por ejemplo, que la salvación es por la sola gracia, que es lo que acabamos de leer ahora. Y lo más importante sobre la doctrina de la salvación, que si la salvación fuera una combinación de gracia y obras, este era el lugar perfecto para que Pablo se explayara en eso. Pero al contrario, ¿qué es lo que hace Pablo? Pablo dice, por gracia ustedes han sido salvados, y nos va a dejar afuera las obras como medio para alcanzar salvación. Y quiero comenzar, hermanos, refiriéndome a la salvación, porque sin duda es un tema que todos nosotros como cristianos debemos entender, la salvación. La doctrina de la salvación y su comprensión para nosotros debe ser fundamental como cristianos. Lo primero, hermanos, que nosotros tenemos que saber acerca de la salvación, que la salvación es del Señor. La salvación le pertenece al Señor. Y que es además gratuita. La salvación le pertenece al Señor y además es gratuita, basada en la obra redentora de nuestro Señor Jesús. Por medio de su muerte en la cruz, mis pecados le fueron imputados a Él y su justicia me fue imputada a mí. La salvación entonces, hermanos, le pertenece al Señor. Si vamos al libro, por ejemplo, de los Salmos, podemos ver que en el Salmo 3, versículo 8, dice lo siguiente: la salvación es del Señor, sea sobre tu pueblo tu bendición, dice. David aquí escribe y expresa categóricamente que el dueño de la salvación es Dios. O sea que la salvación es exclusivamente del Señor. Y el hombre es quien recibe la salvación. ¿Qué quiero decir con esto? Que Dios provee, que Dios aporta la salvación, pero el hombre no aporta nada a ella. Nosotros no aportamos nada a nuestra salvación. Porque por gracia somos salvos. Lo vamos a ver más adelante. Y como somos salvos por gracia, el hombre no contribuye a la salvación.
No podemos contribuir a la salvación, porque la salvación solo le pertenece al Señor. ¿Qué quiero decir con esto también? Por ejemplo, nosotros no podemos decidir si vamos a ser salvos o no vamos a ser salvos. Nosotros no podemos decidir cuándo quiero ser salvo. ¿Han escuchado a esas personas que dicen, no, yo estoy tranquilo aquí, déjame un tiempo más, ahí veré? Nosotros tampoco podemos decidir cuándo ser salvados. Eso, ¿por qué? Porque la salvación le pertenece al Señor. Podemos, en el fondo es Dios quien decide. Dios es el que decide salvarte y Dios es el que decide cuándo salvarte. Y podemos leer a Pablo en esta misma carta de los Efesios, reafirmar lo que leímos en el Salmo. Efesios capítulo 1, desde el versículo 3, del 3 al 11, voy a hacer énfasis en algunos versículos para dar contexto a lo que acabo de decir, que la salvación es del Señor. Dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Versículo 5. En amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. Versículo 7, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, según las riquezas de su gracia. Las riquezas de su gracia, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia. Versículo 9, dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo. ¿Se van fijando? De reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. Versículo 11. En Él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas, según el designio de su voluntad. La salvación, hermanos, es del Señor. Queda clarísimo. Lo que David escribió, Pablo lo expone con esa sabiduría de Dios para develar los misterios. Entonces es su voluntad, su beneplácito, según su propósito y designio, según las riquezas de su gracia. La salvación le pertenece únicamente al Señor. Y esta salvación, hermanos, como lo he dicho en otras oportunidades, no es para que seas tú una mejor versión de ti. No, esta salvación a ti te hace una nueva criatura, que irá día tras día pareciéndose cada vez más a nuestro Señor Jesucristo, nuestro Salvador, y todo eso para la gloria de Dios. Entonces, vamos de lleno a los versículos 8 y 9. Pablo viene dándonos entendimiento de cómo llegamos nosotros a ser salvos. Y nos dice que somos salvos por gracia. Eso es lo que acabamos de leer. Entonces, nosotros no podemos hablar de la gracia del Señor sin antes entender cuál era nuestro estado antes de conocer a nuestro Señor Jesucristo. Porque solo así nosotros podremos entender cómo se produce la salvación en los hombres. Pablo nos hace ver que nuestro peor problema que atenta en que nosotros agrademos a Dios es nuestro propio pecado. Eso es lo que atenta para que nosotros podamos agradar a Dios. Y el pecado, hermano, puede arruinarte eternamente. Eso es lo grave del pecado. Puede arruinarte eternamente. Porque nosotros estábamos condenados. Algunos siguen estando. Pero nosotros estábamos condenados por nuestro propio pecado. Pablo le escribe a los colosenses, su carta, en el capítulo 2, les dice que había un acta de decretos en contra de nosotros de parte de Dios. ¿Se fijan? Había un acta de decretos en contra de nosotros, de parte de Dios. ¿Por causa de qué? De nuestros pecados. Y por causa de nuestros pecados, entonces se ha decretado
que hombres y mujeres fueran condenados. Esa acta y sus decretos, Jesús la anuló y la quitó clavándola en la cruz para beneficio de todos los que creerían en su nombre. Amén. Si nosotros volvemos al capítulo 2 de la carta a los Efesios, lo leímos en el devocional, los primeros 7 versículos describen, ¿se acuerdan? Lo hemos conversado en otras exposiciones, describe la condición nuestra, ¿ah? Y cuánto necesitábamos nosotros ser liberados de nuestro destino que íbamos derecho al lago de fuego y azufre. Ese era nuestro destino. Si no somos capaces entonces, hermanos, nosotros de visualizar todo esto, de que nosotros hemos sido salvados y cuán maravillosa es la gracia de nuestro Señor Jesucristo, nunca nosotros vamos a poder valorar correctamente lo que el Señor ha hecho con nuestras vidas. Tenemos que comprender de dónde nos sacó el Señor. Y por eso lean capítulo 2 del 1 al 7. Esa era nuestra condición. ¿Ah? Y así llegamos al versículo 8. Para poder comprender la gracia, como decía, tenemos que comprender cuál era nuestro estado, lejos de Dios. Estábamos muertos en delitos y pecados, no teníamos vida. Entonces, el versículo 8 nos deja a nosotros muy claro que nosotros no podemos salvarnos a nosotros mismos. No podemos hacer eso. No podemos nosotros arreglar lo que nosotros dañamos. Nosotros rompimos nuestra relación con Dios y nosotros no podemos arreglar eso. No estamos capacitados para arreglar esto que nosotros rompimos con Dios, nuestra relación con Él. Y no solo eso, lamentablemente nosotros seguimos dañándola. De hecho, vivimos dañándola. Día tras día vivimos dañando esa relación con nuestro Dios. Porque nuestro estado es de ruina total. Siempre decimos, nosotros estábamos en bancarrota espiritual. Ese era nuestro estado, de ruina total. Y Pablo entonces nos dice que después del estado en que nosotros nos encontrábamos, viene el versículo 8 y dice que somos salvos por gracia. Somos salvos por gracia por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios. La versión Biblia de las Américas se ajusta mejor al contexto o al texto en griego. Dice, porque por gracia habéis sido salvados. ¿Qué es lo que está haciendo Pablo si nosotros usamos la versión Biblia de las Américas? Pablo está remarcando la razón de la salvación, que es la gracia de Dios. Eso es lo que está haciendo Pablo. Entonces, si eso es así, nos vemos en la obligación nosotros de entender qué es la gracia. Tenemos que darnos el trabajo de entender qué es la gracia. La palabra en griego de gracia es charis. Esa es la palabra en griego, de ahí viene la palabra carisma. ¿Ah? Y la gracia es un regalo. La gracia es un don inmerecido que Dios da soberanamente y voluntariamente a los hombres y mujeres. Y los hombres y mujeres pecadores no merecen la gracia de Dios. Esa es la verdad. Nosotros no merecemos la gracia de Dios. Pero la gracia justamente es eso. Justamente es eso la gracia, que Dios decide voluntariamente derramar abundantemente su gracia, su favor, su amor, su bondad sobre el hombre pecador. Eso es la gracia. Ahora, deberíamos preguntarnos también, ¿por qué nosotros no somos merecedores de la gracia? Yo acabo de decir eso. Nosotros no nos merecemos que Dios sea tan bondadoso con nosotros. ¿Por qué nosotros no somos merecedores de la gracia y la salvación? La respuesta está en las Sagradas Escrituras. Siempre que nosotros tenemos una pregunta que hacer, tenemos que ir a buscar la respuesta a la Biblia. No tratemos de responder cosas espirituales con pensamientos que están ajenos a lo que nos dice la palabra del Señor. Bueno, la respuesta a por qué no somos merecedores de la gracia y la salvación, hay muchos versículos de la Biblia que nos pueden responder eso.
pero tengo Romanos 3:23. Dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. ¿Por qué no merecemos la salvación? ¿Por qué no nos merecemos la gracia de Dios? Porque somos rebeldes pecadores. Eso es lo que somos. Y consecuentemente ese estado a nosotros nos deja destituidos de la gloria de Dios. Entonces, hermanos, dada nuestra condición y bajo la justicia de Dios, nosotros deberíamos sufrir el castigo eterno, condenados a estar eternamente separados de Dios por toda la eternidad. Ese debería ser el castigo que nosotros merecemos. Pero aquí vienen las buenas noticias. Pero Dios, por medio de nuestro Señor Jesucristo, nos muestra su maravillosa gracia, su amor, su don, su bondad, como dije recién, su regalo, su perdón. A todos los que creen en el unigénito Hijo de Dios. Esos regalos, esos dones, ese perdón de pecado es para todos los que creen en el unigénito Hijo de Dios. Podemos decir entonces con toda seguridad, hermanos, que si no fuera por la gracia de Dios, nadie sería salvo de sus pecados. Nadie podría tener acceso a la vida eterna. Nadie se podría librar de la ira de Dios si no fuera por la gracia del Señor. ¿Por qué? Porque el hombre es un pecador, destituido de la gloria de Dios. Esa era nuestra realidad y esa es la realidad de todos los que no han venido a Cristo en arrepentimiento y fe. Lamentablemente, esa es la realidad de las personas que no se han abrazado de la cruz de nuestro Señor Jesucristo. Seguramente ustedes han escuchado, hermanos, un pensamiento popular que dice que Dios acepta a las personas buenas y rechaza a las malas. Eso yo creo que ustedes lo han escuchado. Y hay muchos cristianos que piensan así, y también de otras religiones piensan así, que Dios suele aceptar o rechazar a la gente basándose en cuán bondadosos somos o cuán religiosos somos, entendiendo esto último como activismo religioso. Y responsable de esta forma de pensar, muy responsable, es el catolicismo romano. El catolicismo romano introdujo esta forma de pensamiento y hoy son muchos los que creen de esa forma, que la fe colabora con las obras. Eso es muy católico romano, que la fe colabora con las obras, porque la justificación es progresiva, dicen ellos. Es progresiva para ser salvo. Y para ello sacan de contexto algunos versículos, por ejemplo, de la carta de Santiago. No voy a ahondar en eso porque me iría para otro lado, pero usan mucho la carta de Santiago para ellos elaborar este argumento de que la fe, las obras colaboran a la fe para nosotros ser salvos. De hecho, yo tenía un compañero católico que hace un par de años conversamos del Evangelio, le compartí el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, y si bien es cierto, él concordó en muchos puntos, hay una sola cosa que me dijo: yo no te acepto, me dijo, así, en esas palabras, yo no te acepto que yo no tenga que hacer nada para llegar al cielo. No, eso yo no te lo acepto. ¿Cómo vamos a llegar al cielo? Decía, si yo no hago nada. Entonces yo volvía a mostrarle la cruz del Señor, volvía a llevarlo al sacrificio del Señor y a explicarle que la gracia de nuestro Señor Jesucristo hacía posible que si yo creía en Él, era justificado, el Señor me consideraba justo. Bueno, nunca lo aceptó. Conversamos varias veces, pero él decía, no me hables de eso, porque eso, yo no creo en eso. Él no aceptaba que las obras nuestras no sirven para ser salvos. Y como les decía, la Iglesia Católica Romana fomentó mucho esa forma de pensar. Pero el libro de Efesios, y específicamente los versos que nosotros hemos leído, rechaza y refuta esta forma de pensamiento, totalmente. Y si nosotros, retrocedemos brevemente al versículo 7 del capítulo 2, dice que Dios concede bendiciones extraordinarias a los que están en Cristo. Dice, a fin de poder mostrar en los siglos venideros
las sobreabundantes riquezas de su gracia por su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. En otras palabras, Dios ha elegido salvar a los pecadores no basándose en la bondad que puedan mostrar ellos, sino en su bondad. ¿Notan la diferencia? Su bondad. Y Dios lo hace así para mostrar su gracia. Por eso que las obras de nosotros aquí no colaboran en nada. Es Él el que se lleva toda la gloria. Entonces, es decir, su favor, que para nosotros es inmerecido. Eso es lo que hace el Señor al derramar su gracia sobre nosotros, su bondad. Dios lo hace de esa manera para mostrar su gracia y su favor. Para nosotros nunca debemos olvidar que es inmerecido. Para nosotros no nos merecemos tanta bondad del Señor. Entonces, como dije anteriormente, por definición, la gracia es una bendición inmerecida. La gracia es un don que se da gratuitamente, basada en las buenas intenciones del dador de la gracia, a un receptor que no es merecedor de ella, que no tiene derecho a ella. Lo que Dios ha hecho por los creyentes, hermanos, le va a dar gloria a Él, porque la gloria es para Él. Y estos versículos explican cómo Dios, Él se lleva toda la gloria. Por gracia habéis sido salvos. Entonces, si nos salvamos por gracia, significa, y con esto quiero ser majadero, para que nos quede bien claro, si somos salvos por gracia, significa que no es porque seamos buenos nosotros, o seamos merecedores nosotros. Somos salvos por gracia porque Dios es bueno, porque Dios es bondadoso. Salgámonos de la ecuación. Dios derrama su gracia sobre nosotros no somos merecedores de ella. Eso tiene que quedar muy, muy claro. Hay una ilustración que escuché hace algunos años atrás al pastor Miguel Núñez y pienso que sirve bastante para reforzar lo que yo estoy hablando hoy día acerca de la gracia y lo bueno y lo bondadoso que es nuestro Señor por nosotros. Y la ilustración es la siguiente. Supón que tú cometiste un hecho delictual gravísimo. La policía sale a buscarte y te encuentra y te lleva a los tribunales, te lleva ante el juez. Y el juez, al escuchar tu causa, al leer los gravísimos hechos que tú cometiste, el juez determina que tú eres merecedor de la pena de muerte. Entonces, el día que tú vas caminando hacia el patíbulo, el día que tiene que ser consumada la sentencia del juez, la pena de muerte, ese día cuando tú vas derecho al patíbulo, el rey se entera de tu causa, se entera de lo que ocurrió contigo y el rey decide perdonarte la vida. Eso, hermanos, es misericordia. Eso es misericordia. Pero el rey no solo te perdona la vida, el rey te invita a vivir en su palacio. El rey te invita a sentarse, a que tú te sientes en su mesa. Eso, hermanos, es gracia. Eso es gracia. Y eso, hermanos, es lo que ha ocurrido con nosotros. Lo que acabo de decir es lo que ha ocurrido con nosotros. Porque nosotros vivimos años en delitos y pecados. Nosotros vivimos años de espalda al Creador, rebeldes, profanos, sin tener en cuenta al ser más maravilloso que existe en todo el universo, nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuántas veces, hermanos, no lo ofendimos? ¿Cuántas veces despreciamos su amor? ¿Cuántas veces le negamos? ¿Cuántas veces supimos de Él, pero lo ignoramos? Pero Dios, hermanos, que es rico en misericordia, nos libró de la muerte eterna. Y además, hermanos,
nos invitó a vivir con Él en las mansiones celestiales por toda la eternidad. Nos invitó a sentarnos en su mesa. Fuimos nosotros enemigos de Dios, pero por su gracia ahora somos amigos de Dios. Somos sus invitados. Qué maravillosa gracia es la de nuestro buen Dios, hermano. ¿Cómo no alabar el nombre del Señor cuando nosotros empezamos a comprender qué significa la gracia de Dios en nuestra vida? Hermanos, ningún día de nuestra vida deberíamos dejar de dar gracias al Señor por tan extraordinaria dádiva que Él nos ha concedido. Agradecer todos los días de nuestra vida por nuestro Señor Jesucristo, nuestro Salvador, quien dio su vida en rescate por nosotros. ¿Has pensado quiénes éramos nosotros para ser tan bendecidos? ¿Quiénes éramos nosotros para ser merecedores de tanta bondad de parte del Señor? Yo te pregunto, ¿había algo especial en ti? ¿Había algo especial en mí? Nada, nada. El Señor nos amó, hermanos, con amor eterno porque Él quiso amarnos. Porque Él quiso amarnos y no hay nada más que agregar. Nada más que agregar. Yo, hermanos, cuando medito en esto, generalmente me quedo sin palabras. Generalmente me quedo sin palabras cuando medito en esto. Y ahora tengo que hacer esfuerzo para seguir exponiendo la palabra, porque de verdad esto me enmudece. Cuando yo me expongo a esta verdad del Evangelio, es verdad que el 1,5 kilos de cerebro que tengo no da para entender al Señor, no da para entender el amor del Señor, su maravillosa gracia. Debemos ser agradecidos de Dios, hermanos, y vivir para su gloria. Ahora bien, ¿cómo es que recibimos la gracia? O de otra manera, ¿cómo se hace efectiva en nosotros la gracia del Señor? ¿Cómo nosotros podemos apropiarnos de ella? Pablo nos dice aquí, en este versículo, que es por medio de la fe. Después de explicar Pablo la salvación por la gracia, lo que estamos conversando hasta ahora, explica cómo actúa dicha gracia. Y dice que es por medio de la fe. Así es que actúa la gracia, por medio de la fe. Porque la fe en sí misma no es la que salva. La fe en sí misma no es la que salva, sino en quién se pone esa fe. Y para que la fe sea salvadora, debe ponerse en Jesucristo. Hermanos, esto de la fe, para los reformadores, esto representó el corazón de la doctrina cristiana. Entender esto fue lo que sacó a Lutero de la enorme culpa que él cargó por muchos años, gran parte de su vida. Lutero cargó con la culpa por no entender la fe. Entonces, él comentaba incluso, me recuerdo que él comentaba que después de entender que el justo por la fe vivirá, él dice que fue como si hubiera entrado al paraíso, cuando él comprendió que el justo por la fe vivirá. Dijo, entré a vivir al paraíso. Hermanos, la fe salvífica es el instrumento que Dios usa para que los seres humanos puedan acceder a la gracia. Y esta fe no es un conocimiento intelectual de Cristo. Esta fe involucra todo nuestro ser. Y esta fe es un don de Dios. Y Pablo recalca y dice que esto no es de ustedes, dice. Esto no es de ustedes, lo recalca. Ahora nosotros deberíamos preguntarnos, ¿por qué no es de nosotros la fe? ¿Por qué no puede el hombre hacer lo posible? Porque el hombre, hermanos, en pecado está muerto espiritualmente. Está en sus delitos y pecados, está destituido de la gloria de Dios, como dije hace un momento. Por eso que el hombre no puede inventarse la fe. Por eso que la fe es un don. El hombre no puede producir la fe salvífica. Recordemos Efesios capítulo 2, verso 1, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados.
Y el versículo 4, pero Dios, que es rico en misericordia por su gran amor con que nos amó, versículo 5, aun estando nosotros muertos, nos dio vida juntamente con Cristo, por gracia sois salvos. Entonces, tanto la gracia como la fe proceden del trono de Dios, vienen de lo alto y no es un logro humano, no es algo que nosotros podamos producir. A nosotros nos es concedido creer en el Señor. El apóstol Pablo escribe a los Filipenses, su carta, capítulo 1, versículo 29, y dice, porque a ustedes se les ha concedido. O sea, se les ha concedido, dice, por amor de Cristo, no solo que crean en Él, sino también sufrir por Él. Se nos ha concedido. Yo no creí en Cristo porque un día me levanté más brillante que otros días y dije, hoy día voy a creer. No, si yo comencé a tener fe en Dios, fe salvífica que transforma la vida, es porque el Señor me concedió por amor de Cristo que yo creyera en Él. Y entre paréntesis, nos concedió sufrir por Él. Pero eso no es tema para esta predicación, pero no lo pierdan de vista. En el libro de Hechos nos encontramos con algo muy interesante. Hechos capítulo 5, versículo 31. Dice, a este, refiriéndose a Jesús, dice, a este Dios ha exaltado con su diestra por príncipe y salvador, para dar a Israel arrepentimiento y perdón de pecados. Para dar. ¿Repararon en esas dos palabras? Dice, para dar a Israel arrepentimiento y perdón de pecados. Entonces, hermanos, arrepentimiento y perdón de pecados es un don de Dios. Por lo tanto, cuando el hombre, por medio del don de Dios, ejerce fe en Dios, cuando esta fe es verdadera, esta fe salvífica, o sea, esta fe genuina, producirá en las personas arrepentimiento verdadero. De lo contrario, eso no va a ocurrir. Porque cuando una persona se ha arrepentido de forma genuina, es porque ha creído también de forma genuina. Y si ha creído de forma genuina, es porque Dios le ha concedido creer en Cristo, ha puesto el don de la fe en esa persona. Entonces, la fe, el arrepentimiento y el perdón de pecados, es un regalo de Dios. Amén. Y así llegamos al versículo 9. No por obras, dice Pablo. Aquí entramos a un tema, aquí entramos como a la parte más práctica de los dos versículos. No por obra, dice. Y fíjate lo que dice, no por obra, dice, para que nadie se gloríe. Por gracia somos salvos, no por obras. Y la razón, la acabamos de leer, la razón es para que nadie se gloríe, para que nadie se jacte, para que nadie se enorgullezca. ¿Por qué razón? Porque Dios conoce el corazón del hombre, conoce el corazón mío, el corazón tuyo. Está en nuestro ADN. Está en nuestro ADN que cuando hacemos algo, queremos ser reconocidos por lo que hicimos. ¿O no es así? ¿O no es así? Así es, hermanos. Por eso, hermanos, está establecido por Dios que fuéramos salvos por gracia y no por obras. Y esto lo podemos conectar también, hermanos, con la carta a los Romanos. Romanos capítulo 4, verso 1 al 5. Aquí Pablo nos explica por qué es por gracia y no por obras. Y nos hace retroceder en el tiempo hasta Abraham. El relato de Génesis capítulo 12 y Génesis capítulo 15, si mal no recuerdo. Pablo escribió lo siguiente. Dice, ¿qué pues diremos que halló Abraham nuestro padre según la carne? Porque si Abraham fue justificado por las obras, tiene de qué gloriarse, pero no para con Dios. Dios soberanamente, hermanos, escoge a Abraham, pero Abraham fue justificado por creer en la palabra del Señor. Porque él creyó, dice, que él fue justificado, le fue contado por justicia. Dios lo declaró justo, porque le creyó a la palabra del Señor. O sea, fue declarado justo por eso. Porque lo hizo por fe y no por obras. Si hubiera sido por las obras, entonces,
habría tenido Abraham de qué gloriarse. Pero Pablo dice que no, dice que, pero no para con Dios, dice Pablo. Si lo hubiera hecho por las obras, tenía que gloriarse, pero no para con Dios. ¿Por qué? Porque gracias demos al Señor, porque Él trabaja de otra manera. El Señor trabaja y lo hace por gracia y por medio de la fe. Ya cuando sacó a Abraham de su tierra, ya ahí el Señor estaba haciendo ejercicio de su gracia y la fe en la elección de Abraham. Versículo 3 dice, porque, ¿qué dice? ¿Qué dice la Escritura? Creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Versículo 4, ahora bien, el que trabaja, el salario no se le cuenta como favor, sino como deuda. Versículo 5, más el que no trabaja, pero cree en aquel que justifica al impío, su fe se le cuenta por justicia. ¿Qué quiere decir esto? Esto quiere decir que si fuera por obras, Dios a nosotros nos debería algo. Eso es lo que está diciendo Pablo aquí. Mire, si fuera por obras, Dios nos debería a nosotros algo. Pero como no es por obras y es por gracia, los hombres no pueden exigir la salvación por obras, porque es por gracia, no es por medio de las obras. Porque si fuera por las obras, por eso Pablo redunda tanto, ya no sería por gracia. Y Dios dice que es por gracia y no por obras para que nadie se gloríe. Y Dios decretó esto antes de la fundación del mundo, salvar a los hombres sin que ellos tuvieran mérito alguno para ser salvados. Los salvaría manifestando su gracia a favor de hombres caídos y esclavos del pecado. ¿Se recuerdan ustedes, hermanos, que la iglesia de los Gálatas estaba teniendo un problema? Los Gálatas, estaban teniendo un problema. Los judaizantes querían introducir obras en la iglesia. Y Pablo tiene que reprenderlos. ¿Se recuerdan de eso? Y Pablo les dice, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe en Jesucristo, nosotros hemos creído para ser justificados por la fe en Jesucristo. Porque por las obras de la ley nadie puede ser justificado. Claro, porque es por gracia y por la fe. Hoy a nosotros nos queda claro y nos tiene que quedar claro. Entendemos más a Pablo hoy día. Claro, porque es por gracia, es por la fe. Entonces Pablo le sigue diciendo, dice, ¿recibieron el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? Es por el oír con fe. El que hace maravillas entre ustedes, ¿lo hace por las obras de la ley o por el oír con fe? Es por medio de la fe. Pablo les dice, además, que todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición, porque es maldito aquel que no permaneciera en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas, no para creerlas, para hacerlas. Entonces, hermanos, una persona que piensa que por medio de sus obras puede alcanzar el favor de Dios y la vida eterna, está actuando de una manera muy insensata. Una persona que crea que haciendo obras va a ganarse el favor de Dios y va a poder llegar al cielo, tener vida eterna, porque hace 1, 2, 3, 4 obras, entre comillas, buenas al criterio de él, dice, no, yo estoy listo. No, el que decide irse por el camino de las obras, tiene que cumplir la ley. Tiene que cumplir toda la ley. Si tú quieres irte por las obras, cumple la ley. El Señor no te va a tolerar 4 obritas que hiciste tú por ahí. No, si usted quiere agradar al Señor por obras, entonces cumpla todos los mandamientos que están en la ley. Ese es el tema. Ese es el problema cuando las personas quieren añadirle obras a la salvación. Entonces, como decía, que alguien que piense así está pensando de una manera muy insensata. Porque nosotros tendríamos que preguntarnos, ¿qué obra nuestra, pensando que por medio de ella podríamos ser salvos, movería a Dios a tener 1 gramo de misericordia por nosotros? Ninguna obra de las que podamos hacer nosotros movería misericordia a nuestro Dios, porque Él lo decretó. Por gracia sois salvos, por medio de la fe. Esa es la forma, ese es el camino. Entonces, una persona
que quiere ganarse el cielo por medio de las obras, está en un gran problema. ¿Por qué? Porque tanto su actuar como su pensar deben cumplir con la ley. No solamente hacer, sino que también pensar. Tienen que cumplir con la ley. Y Santiago lo dice en su carta, capítulo 2, versículo 10. Porque cualquiera que guardare toda la ley, pero tropieza en un punto, se hace hecho culpable de todos. Entonces, ¿podrá alguno de nosotros decir, yo puedo cumplir todo lo que demanda la ley? Yo sí puedo hacerlo. Si pudiéramos hacerlo, no hubiera sido necesario que viniera nuestro Señor Jesucristo. Él vino a cumplir la ley porque nosotros no podíamos cumplirla. Si no, Él no hubiera tenido que venir. Entonces, ¿quién podría decir, no, yo puedo con las demandas de ley, yo puedo cumplir con todas las obras que la ley exige? Tendríamos que mirarnos con toda honestidad, aun cuando nuestra honestidad también ha sido dañada por el pecado. Entonces, alguien podría decir, mira, yo nunca le he robado nada a nadie. Bien, sí, puede ser. Yo nunca le he robado nada a nadie. Pero eres el campeón de los mentirosos. Nunca le has robado nada a nadie, pero eres el campeón de los mentirosos. Yo podría decir, yo nunca he injuriado a nadie, yo nunca he levantado falso testimonio contra nadie. Sí, pero tú eres el guaripola de la envidia y la ambición. Como dicen en Centroamérica, el que no tiene dinga tiene mandinga. Todos saben a dónde les aprieta el zapato. Entonces, hermanos, ¿qué quiero decir con estos ejemplos que di? No podemos ganarnos la salvación por medio de obras. Iríamos en abierta rebeldía y contradicción a lo que Pablo expresa en el versículo 8. Y escucha esto, si alguien todavía dice, no, si yo con las obras puedo. Si alguien todavía tiene en su estructura mental que por las obras puede. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y hermano, esto no podemos hacerlo de manera perfecta. No podemos. Tenemos las mejores intenciones de amar a Dios con todo nuestro corazón, con todas nuestras fuerzas y amar a nuestro prójimo, pero no podemos hacerlo de manera perfecta. Tenemos la intención, pero no podemos hacerlo. Entonces, como no podemos hacer eso de manera perfecta, somos culpables de toda la ley. Por eso es que necesitamos a nuestro Señor Jesucristo, porque Él es el que nos viste de su justicia. Y ahí, con la ayuda de nuestro buen Salvador, es que nosotros podemos amar al Señor. Y si fallamos en amarlo, Él nos cubre. Y cuando el Señor nos ve, Él ve a su Hijo en nosotros y dice, sí, Cristian me ama. Cristian me ama. Johnny me ama. Porque Cristo nos cubre con su justicia. Entonces, no hay nadie, hermanos, que por más cristiano que fuese o porque se vea muy moralmente correcto o que externamente no cometiera acciones pecaminosas visibles, por decirlo de una manera, y por eso pensar que él lo está haciendo perfectamente. Lamentablemente, hay que decirle a una persona que pensara así, que sus pensamientos lo van a traicionar. Porque Dios conoce nuestros pensamientos, Él escudriña nuestros corazones. Y nosotros en algún momento con nuestros pensamientos también vamos a violar la ley. Nunca debemos perder de vista, hermanos, que Dios es un Dios santo, que Dios es justo y que demanda de nosotros perfección, santidad, también justicia. Y nosotros los seres humanos no cumplimos con ese estándar que demanda el Señor. Por eso que vuelvo y repito, nuestras obras no sirven. Y te aseguro, hermanos, que aún siendo cristiano, en algún momento viene un mal pensamiento, en algún momento tú vas a experimentar una mala actitud, en algún momento saldrá de tu boca una mala palabra,
Y con eso no me refiero al lenguaje soez, me refiero a que puede ser una ironía de mal gusto, puede ser un sarcasmo, una respuesta brusca, puede ser una actitud o una forma de hablarle desconsideradamente a tu esposa o a tu esposo, o cometer o tener un trato injusto con alguno de tus hijos. Estamos sujetos, hermanos, a fallar siempre. Siempre estamos sujetos a fallar. Por eso no es por obra, por eso que es por gracia, para que nadie se jacte. ¿Te imaginas, hermano, que fuera por obras? ¿Te imaginas si fuera por obras? Si el plan y el proceso de salvación provinieran de nosotros mismos, basados en nuestras buenas, comillas, en nuestras buenas obras. Entonces, ¿qué ocurriría? Que cuando alcanzáramos el nivel de bondad necesario para justificar la salvación, podríamos presumir. De seguro que lo haríamos. Diríamos, bien, lo hice, lo logré. Lo hice, yo lo hice, lo logré. ¿Mm? O también podríamos decir, me esforcé, me sacrifiqué, lo di todo, superé todos los obstáculos que se pusieron delante de mí y lo logré. Finalmente ascendí a los niveles más altos de bondad, de santidad, y Dios me dio a mí lo que yo merecía. Y así también, hermanos, podríamos despreciar a los que no lo consiguieron. De esa forma, ¿saben en qué nos transformaríamos? En fariseos. Nos transformaríamos en unos fariseos. Y despreciaríamos a los que no lo consiguieron. Que mira, ese otro fracasó porque no tenía la fortaleza que sí yo tengo. Yo sí tengo fortaleza. Él no la tuvo. O fracasó porque no cultivó la piedad. Y yo sí cultivé la piedad. Yo soy muy piadoso, por eso lo logré, y él no. Eso de seguro ocurriría. Abundaría la jactancia. Si el plan y el proceso de salvación se basaran entonces en las obras humanas, nos elevaríamos por encima de otras personas. E incluso, hermanos, en cierto sentido, por encima del propio Dios. Porque nuestra salvación fue por nuestra obra. No fue suya, fue por mi obra. Entonces, incluso podríamos estarnos poniendo por sobre Dios. Y viviríamos comparándonos con los demás. El tema, que si nos vamos a comparar, la comparación tiene que ser con Cristo. Es con Él que tenemos que compararnos si queremos compararnos. Y frente a esa comparación, nadie califica. Absolutamente nadie. Ninguno lo lograría, hermano. Ninguno lograría. Al compararte con Cristo, ninguno lo lograría poniendo tus obras en medio. Eso todo sería una ilusión, pensando que Dios nos reconocería nuestras obras. Todo sería una ilusión, porque cuando tú llegaras al tribunal del Señor, ahí lo que va a ocurrir es que sufrirías la vergüenza más grande y la derrota más grande de tu vida. Querer llegar a la presencia del Señor arrastrando un saco de obras que según tú, esas obras a ti te respaldan para llegar al cielo. Sufrirías una vergüenza y una derrota enorme. Porque nuestras obras, hermanos, son como vestirnos con ropa sucia. Esas son nuestras obras, andar vestidos con ropa sucia. Pero Dios, hermanos, sabe todo esto. Por eso Él estableció otra forma y nosotros debemos darle gracias a Dios porque Él estableció otra forma. Otro medio que es su gracia. Porque por su gracia somos salvos. Por medio de la fe, y esto no de vosotros porque es don de Dios. Y Romanos capítulo 3, versículos 27 y 28 es categórico. Dice, ¿dónde pues está la jactancia? Podríamos decirlo, ¿quién puede enorgullecerse? ¿Quién puede exaltarse a sí mismo? Queda excluido. Todo esto queda excluido, dice Pablo. ¿Por cuál ley? Se pregunta. ¿Por la de las obras? Y aquí él expresa un no rotundo. No, dice, sino por la ley de la fe. Concluimos pues, y esta es una de las conclusiones más extraordinarias que hay en las Sagradas Escrituras. Concluimos pues que el hombre es justificado por fe
sin las obras de la ley. Las obras tuyas no te justifican. Lo que te hace justo delante de Dios es que tú creas en el unigénito Hijo de Dios, que creas que Él vino, nació en Belén, vivió una vida perfecta, murió en la cruz por ti, resucitó al tercer día y hoy está sentado a la diestra de Dios Padre. Si tú crees todo eso, tú eres justo delante del Señor. El Señor te ve como justo y estás apto para que si hoy día saliendo a la calle se acaba tu vida, llegues a la presencia del Señor. Así es, así es. No somos salvos por las obras, pero somos salvos, hermanos, para buenas obras. Esas obras son el resultado de haber nacido de nuevo, por la gracia de Dios, pero ese es tema para la siguiente exposición de la palabra, no para hoy día. Pero lo que yo quiero que quede claro, hermanos, y espero que el Señor me haya ayudado a ser claro, es que el sustento de la salvación, el sustento de toda la salvación es la gracia de Dios. Y la fe es el instrumento establecido por Dios para alcanzar esa gracia. Desde nuestra elección en la eternidad, allá en la eternidad, antes de la fundación del mundo, hasta que seamos glorificados, todo se sustenta por la gracia de Dios. Todo. Por la gracia del Señor, nosotros somos santificados progresivamente. Por la gracia del Señor, nosotros podemos perseverar en la fe. Por la gracia del Señor, hoy llegamos hasta aquí. Por eso que estamos reunidos aquí, por la gracia del Señor. Ninguno llegó aquí porque hoy que tengo ganas de ir. No, llegó aquí porque el Señor los trajo. Él los trajo hasta aquí y eso es por su gracia. Amén, amén. Entonces, quiero añadir antes de terminar que nosotros debemos ser muy agradecidos a nuestro Señor Jesucristo por su maravillosa gracia y concedernos el don de la fe. Porque es Él, hermanos, el que nos viste con ropas de justicia, nuestro Señor. Es Él que por medio de su obra nos da vestiduras blancas, sin mancha y sin arrugas. Es Él, no nosotros. Es por medio de su gracia, es por medio y la fe que nosotros podemos tener en Él, es que podemos nosotros, hermanos, presentarnos ante el Padre, porque es por medio de la fe en Jesucristo que nosotros somos considerados justos delante del Señor. Para terminar, quiero hacerles algunas preguntas y que podamos reflexionar en ellas. ¿Recuerdas tú, hermano, hermana, quién eras tú antes? ¿Recuerdas tú, hermana, hermano, dónde estabas tú antes? ¿Qué es lo que estabas haciendo tú antes de conocer al Señor? ¿Dónde estaba tu mente? ¿Dónde estaba tu corazón antes de conocer al Señor? ¿Te recuerdas? Mira ahora dónde estás. En la congregación de los justos. Eres ciudadano del cielo. Eres conciudadano de los santos. ¡Qué bendición más grande! De nuevo yo me quedo sin palabras frente a tan maravillosa gracia de nuestro Señor. Y te pregunto, ¿aportaste tú algo a tu salvación? No aportamos nada, hermano. Solo teníamos pecado para ofrecer. Eso era lo único que teníamos para ofrecer, pecado. Dicho esto, hermano, aférrate a la cruz de Cristo, gózate en su resurrección. Hermano, hermana, alaba a nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Por gracia has sido salvado. No pares de agradecerle al Señor la gracia maravillosa que Él ha derramado en tu vida. Su gracia se manifestó a tu vida por amor. Y eso, hermanos, es un misterio que no lograremos comprender mientras estemos viviendo de este lado del sol. Nos va a costar comprender ese misterio, que el Señor
se manifestó en tu vida por amor. Fíjate que antes, nosotros estábamos ciegos a las cosas del Señor. Y por su gracia, ahora vemos. Fueron abiertos nuestros ojos a la fe de Cristo, como el ciego que sanó el Señor, ¿se recuerdan? Yo sabía que era ciego, pero ahora veo. Esa es nuestra condición, por la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Éramos ciegos, pero ahora vemos. Antes eras indiferente. Ahora, por la gracia del Señor, tu mente y tu corazón ha sido arrebatado por el Evangelio. El Dios, cuyo amor excede todo conocimiento, decidió en la eternidad amarte y extender su gracia en tu vida. Yo sé que todos han leído Génesis capítulo 1, versículo 1. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. ¿No? ¿Lo han leído? Pero antes del principio estaba Dios. Dios es el principio del principio, podríamos decirlo de una manera. Bueno, Él no tiene principio, pero es que es el eterno. Y en esa eternidad, medita en esto, hermano, en esa eternidad el Señor te conoció, el Señor te amó, el Señor puso la vista sobre ti y antes de que tú nacieras, Él un día iba a aparecer en tu vida y iba a derramar su gracia abundante en tu corazón, en tu mente y por gracia te iba a dar salvación. Él dijo, es hijo mío, va a vivir conmigo en la eternidad. Y eso Dios lo pensó antes de crear todas las cosas. Qué maravilloso misterio, qué maravillosa gracia. Yo tengo 57 años y digo, pero en la mente del Señor estaba hace 6.000 años atrás por contar los siglos y los miles de años de la humanidad. Pero no, yo estaba en la mente del Señor antes de que el tiempo existiera. Eso es extraordinario, hermanos. Eso a nosotros como seres humanos nos deja sin palabras. Entonces, hermanos, dicho esto, ¿cómo nosotros ahora respondemos a esta clase de amor del Señor? Porque nosotros tenemos que aplicar lo que hoy estamos exponiendo. Porque nos podemos quedar, oh, qué hermoso, somos salvos por gracia. Qué bondadoso ha sido el Señor con nosotros. ¿Ah? Y además es tan bueno que Él nos pone fe para que podamos ser discípulos de Él. Porque si Él no pone fe en nosotros no podemos seguirlo. Qué bondadoso es el Señor. Pero, ¿cómo nosotros respondemos a esta clase de amor? Debemos ser cada día más espirituales y menos carnales. Después, hermanos, de escuchar tantas enseñanzas, como dijo mi hermano Jason anteriormente, de escuchar tantas enseñanzas en la carta a los Efesios, hemos pasado por tantas enseñanzas en esta carta, de tantas predicaciones. Yo te pregunto, hermano, ¿hemos experimentado un cambio en nuestra vida? ¿En nuestra respuesta a esta maravillosa gracia de nuestro Señor? La respuesta esperada es sí. Eso debería resonar aquí, sí. ¿Ah? ¿Por qué? Porque si nosotros entendemos que nuestra salvación no la ganamos nosotros haciendo mérito, sino que es un regalo de Dios, eso debería borrar automáticamente el orgullo y la jactancia en nosotros. Y eso, obviamente, manifestaría un cambio en nuestra vida. Si tú no manifiestas orgullo, si tú no manifiestas jactancia, tú te vas a ver como una persona diferente. Te lo aseguro, te lo aseguro. Va a haber un cambio en tu vida. Entonces, se desprende de esto que te acabo de decir. ¿Cómo están tus niveles de humildad y gratitud a Dios por tu salvación? Cuando nos enteramos que es por gracia, hermanos, debería haber una profunda gratitud hacia nuestro Señor, lo vengo diciendo. Pero también deberíamos ser muy humildes al reconocer nuestras limitaciones. Que no podemos nosotros agradar a Dios por medio de nuestras obras. Y también, hermanos, deberíamos mostrarnos sencillos.
muy sencillo, con mucho amor y respeto hacia los demás. Porque si tú miras a otras personas con aires de superioridad, ten cuidado, ten mucho cuidado, porque se te puede estar olvidando que fuiste salvo por gracia. A veces tenemos la tentación de menoscabar a algún hermano en la fe que profesa otra denominación o por algún tema doctrinal, algo. Hermano, humildad, humildad, amor, respeto. Fuimos salvos por gracia, no lo merecíamos. Tenemos fe y creemos en Cristo porque el Señor pone fe en nosotros. ¿Quiénes somos nosotros para mirar a otros con aires de superioridad? Si lo hacemos es porque nos estamos olvidando que fuimos salvos por gracia. Lo que tenemos que hacer nosotros es estar orando continuamente por todos nuestros hermanos, independiente del edificio que ocupen. Siempre estar orando por ellos. Hermano, ¿dónde estás afirmando tu fe? Esta fe que el Señor puso en ti. ¿Dónde estás afirmando tu fe? ¿En tus buenas obras? ¿O en tus logros? En vez de tenerla afirmada en Cristo. ¿Por qué te pregunto esto, hermanos queridos? ¿Por qué les pregunto esto? Porque cuidado, mucho cuidado con caer en idolatrar las obras. Cuidado con eso. Cuidado, hermanos, con el activismo religioso. Cuidado con eso. Ejemplos para darme a entender. Hoy salí a predicar a la calle. Hoy salí a predicar a la calle, estoy listo. Cumplí. Estoy listo. Fui el domingo a la iglesia. Y no solo fui en la mañana, fui también en la tarde. ¿Qué ejemplar soy? Cumplí. Bien. Lo hice. Me anoté en la cadena de oración. En la hora más sacrificada para orar. Bien. Cumplí. Yo tengo que hacerlo. Y ojalá que los demás se den cuenta que lo hice. Te aseguro, hermano, te aseguro que vas a terminar agotado y separado del Señor. Te lo aseguro. Porque bien puede ser esa una muestra de tu orgullo. Porque pones atención en lo que estás haciendo tú y no en lo que Cristo puede hacer en ti. Lo que tú haces, hermanos, no te da más valor ante Dios. Tu valor viene de creer, viene de aceptar, obedecer y vivir por la fe en lo que la palabra de Dios dice. Y entonces descansas en Él. Porque, hermano, el Evangelio no se trata de lo que haces tú, se trata de lo que Cristo hizo por ti. De eso se trata el Evangelio. Ahora no me vayan a malentender. Yo no estoy diciendo o afirmando que no prediques, que faltes el domingo a la iglesia y que no ores. No, yo no estoy diciendo eso. Yo lo que trato de decirte es que no saques tu vista de Cristo por ponerla en lo que tú haces. Eso es lo que yo estoy diciendo. Porque generalmente cuando al hermano le pasa eso, que empieza a poner la vista en lo que hace, generalmente la saca del Señor. Y se empieza a separar del Señor. Pero él cree que sirve tan bien al Señor porque hace y hace. Pero cada día ora menos, cada día tiene menos comunión con el Señor. En fin, a eso me refiero. Pon la vista en Cristo y haz las cosas para la gloria del Señor. Pero no ponga la vista en lo que hace. Estamos terminando el año, el último domingo del año. Y bien nosotros podemos orar. En la mañana en Coronel hubo un culto en donde la temática fue justamente la finalización de año y qué es lo que esperamos del año siguiente. Nosotros podemos orar, podemos pedirle al Señor cuáles son los objetivos para cada uno que deberíamos hacer el año 2026. No sé si ustedes tienen esa práctica, hermanos, cuando termine el año, Señor, viene el nuevo año, tú sabes lo que va a ocurrir, en fin, y a lo mejor tú empiezas a conversar con el Señor y a pedirle qué puedes hacer, y qué puedes hacer, y qué puedes hacer, y qué puedes hacer. Y yo pienso que una de las respuestas más probables de parte del Señor será: conversa más conmigo, conversa más conmigo. Date el tiempo
de estar en comunión íntima conmigo. Pienso que esa es una de las respuestas que te va a dar el Señor. Conversar con Él, pasar tiempo en intimidad con Él, porque eso es primero que todo. Y de ahí viene todo lo demás. Si nosotros no conversamos con el Señor, si nosotros no tenemos intimidad con Él, estamos alterando el orden de las cosas. Eso es primero, luego todo lo demás. Finalmente, hermanos y hermanas, los versículos que hoy hemos leído que hacen énfasis en la gracia de Dios, nos instan a seguir a nuestro Señor y no hacerlo porque estemos obligados, sino que estos versículos que hablan de la gracia, la fe y no las obras, nosotros nos permite seguir al Señor en una respuesta de amor hacia Él, no de obligación. Le seguimos porque le amamos, por la salvación que nos ha concedido nuestro Señor. Hermanos, para que la gracia del Señor se haya manifestado en tu vida, Jesús tuvo que ir a la cruz. Él murió por ti. Entonces, hermano, ¿cómo hoy día nosotros podríamos vivir para nosotros mismos y no para Él? ¿Cómo? ¿Cómo podríamos vivir para nosotros y no para Él si Él vino y murió por nosotros? Jesús se entregó por entero por amor a nosotros. ¿Podremos negarnos a nosotros mismos y entregarnos por entero a Él? ¿Podemos hacer eso? Hermanos, el Creador de todas las cosas extendió su mano poderosa y soberanamente y voluntariamente manifestó su gracia en ti. Él te amó, Él te salvó y ha puesto fe en ti para que le sigas. ¿Qué podríamos decir ante estas maravillosas verdades? Sino, bendito sea el nombre del Señor. Amén. Quiero terminar con unas palabras. Si hay alguien aquí que está viviendo sin Dios, en este mundo creado por Dios, quiero decirle a esas personas o a esa persona que esa es la locura más grande que puede hacer un hombre en este mundo. Querer vivir en un mundo que creó Dios, pero querer vivir separado de Dios, indiferente a Dios. Esa es la locura más grande que puede hacer un ser humano. Por eso que hoy yo te invito a que busques y anheles encontrarte con Cristo, para que la gracia de Dios se manifieste en tu vida y también puedas ser salvo. Y recuerda lo que hoy escuchaste. Somos salvos por gracia, por medio de la fe, y no por obras, para que nadie se gloríe. Amén. Amén. Acompáñenme en oración, hermanos.